Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a estas clases en línea que vamos a tener a lo largo de estos días que estemos en contingencia. Y bueno, pues estuve pensando la forma más adecuada para poder llevar nuestras sesiones. Pensé que el obligarlos a tener una clase literal a las 7, que era nuestro horario habitual, quizás pudiera ser un poco complicado. Entonces considero que el elaborar estos videos, espero que no sean tan largos, les permita por un lado llevar la clase a su ritmo, que no sea necesariamente en un horario fijo, que ustedes puedan y tengan la posibilidad de ir consultando cada uno de estos materiales, a fin de que puedan ir resolviendo las diversas actividades que estaremos teniendo a lo largo de estos días. Entonces, el tener estos videos pues les permitirá pausarlos cuando los necesiten, poder tomar quizás algún apunte sobre alguna recomendación que yo haga sobre los aspectos que estemos trabajando y pues irlos llevando de la mano en la construcción de cada uno de los programas que estaremos revisando a fin de revisar los conceptos que se tienen ya para el tema en el cual nos encontramos, que es paradigma orientado a objetos. De las últimas sesiones que estuvimos trabajando nosotros, ya comenzamos con el tema de creación de clases y el ejemplo que decidí revisar en ese momento fue la implementación de esta cafetera. Aun cuando ustedes ya tienen este programa definido y ya lo estuvimos revisando en clase, me gustaría que este fuera el punto de partida para estas sesiones en línea a fin de que todos pues podamos recordar estos aspectos que se revisaron en la sesión, que todos nos encontremos en el mismo canal y que a partir de este punto pues podamos llevar el hilo conductor de cada uno de los videos que se irán publicando en su momento con la revisión de cada uno de estos conceptos. Entonces, simplemente para recordar, bueno, por ahí tienen ustedes en la página del curso este documento en PDF donde está la especificación de la clase cafetera que estuvimos revisando con cada uno de los métodos. Y bueno, si ustedes recordarán, les había comentado que este era la forma a partir de diagramas UML para poder representar o tener la connotación de una clase. Entonces veíamos que son tres secciones las que tenemos que definir, que es el nombre de la clase, cuáles van a ser los atributos que se van a definir. Recuerden que en la definición de una clase uno de los aspectos muy importantes tiene que ver con el proceso de abstracción. Entonces, en este caso significa centrarnos solamente en aquellas características que sean de interés o que sean relevantes para el problema que estamos intentando resolver. Para la abstracción de la cafetera que estuvimos trabajando, solamente me estoy centrando en tres características, que es cuánto café tiene, cuál es la capacidad máxima de café y si la cafetera se encuentra encendida o se encuentra apagada. Y a partir de ahí se tiene que modelar de alguna forma el comportamiento. Entonces el comportamiento nos va a decir cuáles van a ser las capacidades que van a tener los objetos que de esta clase vamos a poder trabajar. Recuerden que de acuerdo a lo comentado en las sesiones, no vamos a poder trabajar con la clase porque la clase captura la generalidad, es decir, las características que son comunes a los objetos que de esa clase podemos generar, y sería muy complicado el poder trabajar con todos los objetos que de una clase se pueden construir. Por esa razón es que eventualmente vamos a necesitar instanciarlas, es decir, vamos a aprovechar esta característica que tienen las clases como fábricas de objetos para poder construir un objeto que posteriormente podamos utilizar y con el cual podamos probar todo este comportamiento que van a tener los objetos que esta clase define. Entonces, dentro del comportamiento que tengo definido, como les había comentado, una de las características más importantes que tienen las clases es esta capacidad de fabricar o de construir objetos. Por esa razón es que tenemos definidos en este caso los constructores. Aquí estoy definiendo dos constructores que son el constructor por omisión y el constructor por parámetros. Ya habíamos platicado un poco y les había comentado que una de las características más importantes que tienen los constructores es su capacidad para poder inicializar el estado de los objetos. En este caso, este estado, recuerden que tiene que ser un estado válido para el problema con el cual nosotros estamos trabajando. Eso es sumamente importante. Y bueno, decíamos que si hacíamos
corte transversal de esta abstracción de un objeto en forma esférica, veíamos que al interior de este objeto nosotros nos encontrábamos justamente a los atributos de clase, es decir, a las variables que en este caso estaban modelando el estado del objeto. Aquí para las cafeteras, para la cafetera con la cual estamos trabajando, hay tres atributos que son cantidad, capacidad y si está encendida. El usuario directamente no va a poder tener acceso a estos tres atributos de clase. Sin embargo, sí va a poder interactuar con ellos a partir de un grupo de métodos que son muy importantes para nuestras clases, que es lo que me va a permitir eventualmente conocer cuál es el valor que tiene un atributo de clase en particular. Estos métodos son los métodos que conocemos como métodos de acceso o métodos GET. En este caso, bueno, tendremos, o la regla que vamos a seguir es que tendremos un método get por cada uno de los atributos de clase que tengan las clases que estemos modelando. Para este ejemplo en particular, si tengo tres atributos de clase, deberé de tener entonces tres métodos get. Como les comentaba, una vez que el objeto se cree, una vez que el objeto se fabrique, comienza su ciclo de vida y a partir de ahí, pues el estado del objeto puede estar cambiando. Nuevamente, el usuario no va a poder tener acceso directamente a los atributos de clase. Sin embargo, estamos teniendo en este caso la capacidad de poder interactuar también. No solamente para poder leer, es decir, para poder conocer el valor de un atributo de clase, sino también para poder modificarlo. En este caso, el grupo de métodos que tenemos para tal efecto son los que se conocen como métodos modificadores o métodos set. ¿Cuál es la regla que se sigue? La misma que tenemos para los métodos get, es decir, vamos a definir un método set por cada uno de los atributos de clase que tengamos definido. Y a partir de ahí vamos a tener un grupo adicional de métodos que se conocen como métodos calculadores. ¿Cuáles van a ser los métodos calculadores? Muy fácil identificarlos, son aquellos que no son que no son constructores, que no son métodos get o que no son métodos set. Es decir, todo lo que no caiga en estas tres categorías caerá entonces en la categoría de un método calculador. Y en este caso, pues tenemos algunas de las características propias de la cafetera, como la capacidad de vaciarse, la capacidad de llenarse, la capacidad de servir una taza de café o de servir una cantidad de café en específico, saber si la cafetera está vacía o saber si la cafetera está llena. Bueno, dicho lo anterior, voy a moverme entonces a nuestra herramienta. Recuerden que yo estoy programando en este caso en JGrasp, pero bueno, ustedes dependerá de la herramienta con la cual ustedes estén interactuando, cómo van a llevar en este caso su programación. Bueno, voy a realizar la programación que ya había realizado en clase, como les decía, simplemente para tener un punto de partida para los videos que voy a estar publicando como continuación de este, y que podamos tener un hilo conductor con un punto de inicio y un punto de finalización. Si no, considero que quedaría como muy cortado el publicar un primer video como consecuencia de la definición de una clase. Entonces prefiero tener esta clase perfectamente definida, que ustedes la tengan ahí como punto de partida y entonces ya poder entender la razón de ser de los siguientes videos que estaré publicando. Bueno, entonces aquí ya tengo un poco adelantado en este caso los comentarios de documentación. Recuerden que son muy importantes a partir de que entramos al tema de paradigma orientado a objetos, porque esto nos ayudará a llevar en todo momento un registro de cada una de las decisiones que estamos tomando, del sentir de cada uno de los métodos, de su objetivo, de las características que se requieren tanto del usuario o no para poder funcionar. Bueno, entonces vamos a comenzar con la definición de la clase cafetera. Entonces ya tengo la firma, es una clase pública, es una clase, se llama cafetera. Recuerden que estamos utilizando la notación camel case, en donde los nombres de las clases van a iniciar de entrada con una letra y además esta letra tiene que ser mayúscula. Bueno, después tenemos la definición de los atributos de clase. Como les comentaba, tenemos tres atributos de clase. Ya habíamos platicado un poco en este sentido. Les había dicho que cuando estábamos definiendo las variables y teníamos variables del mismo tipo, lo que hacíamos era generar una línea para poner todas las variables del mismo tipo separadas por una coma. Les había dicho que aun cuando eso es posible dentro del paradigma orientado a objetos, íbamos a preferir
dejar una línea por cada uno de los atributos de clase que se tienen definidos. Entonces tengo 3 atributos de clase, voy a dejar una línea por cada uno de los atributos de clase definidos. Entonces, decíamos que una de las diferencias que tengo entre la programación que estábamos viendo al inicio con respecto a la que va a pasar a aparecer con el paradigma de objetos es que las clases necesitan asegurar la característica de encapsulación. Para que una clase pueda asegurar la encapsulación, necesitamos que esos atributos tengan el modificador privado. Entonces vamos a tener la definición de cada uno de los atributos de clase con el modificador privado, seguido del tipo de dato que quiero definir para el atributo en cuestión y el identificador que haya elegido para cada uno de esos atributos. Entonces definí de acuerdo al PDF que les publiqué, los atributos se vayan a llamar cantidad, capacidad, estos dos son de tipo entero y encendida que es de tipo boolean. Entonces voy a definir el atributo cantidad, lo dejo ahí, defino una segunda línea de tipo entera, que va a ser en este caso la capacidad. Vean que en este caso estos dos atributos son del mismo tipo, pero no los estoy colocando en la misma línea. Estoy dejando una línea para cada uno de ellos. Y el último de los atributos que va a ser de tipo boolean, que es encendida. Que los tengo definidos. Bueno, una vez que tengo definidos los atributos de clase, lo siguiente que voy a definir van a ser los métodos constructores. En realidad, como les había comentado, no es obligatorio que tengamos esta definición en este orden de primero los atributos de clase, enseguida los métodos constructores y luego los set y luego los get y luego los calculadores. En realidad yo podría definir los métodos como a mí me viniera en gana, porque lo único que necesito cuando se van a utilizar es que ya estén definidos en el momento en el que se invoquen. Es decir, no es en este sentido obligatorio que se arranque con los métodos constructores, porque no sé si siquiera voy a comenzar directamente con ellos o primero comenzar con un get o con un calculador, etcétera. En realidad no es obligatorio. Sin embargo, como buena práctica de programación, les había comentado, vamos a seguir esta forma constructiva. Entonces voy a definir en este caso el constructor por omisión, que recuerden que les había comentado que en este caso ese es el constructor más sencillo que tenemos para poder definir, porque es el constructor que define el programador. Es decir, si alguien decide eventualmente crear una cafetera utilizando este constructor, lo hará bajo los términos que el programador haya definido. Estos son completamente a su gusto. Ustedes definen cuáles son las características de inicialización, pero muy importante, necesitamos, recuerden, garantizar que el estado del objeto será un estado consistente. Entonces, bueno, los métodos constructores tienen una característica particular, así como todos los métodos que tengo definidos dentro del paradigma de objetos. Bueno, en el caso de los métodos constructores son un tipo de método muy particular porque son métodos que no tienen tipo de retorno. Vamos a ver que dentro de esta misma clase vamos a definir otros métodos que tampoco tienen tipo de retorno, pero en particular en los constructores no necesito hacer evidente el hecho de que no tiene tipo de retorno. Simplemente voy a comenzar con en este caso el modificador, que en este caso es público. Este método tiene que ser público porque de lo contrario, si lo colocara como privado, nadie lo conocería más que la misma clase, pero nadie del exterior lo podría en este caso invocar. Entonces, bueno, vamos a definir un método público. La segunda característica que tienen los constructores es que se llaman igual que la clase. Entonces, si la clase la llamo cafetera, entonces el constructor se tiene que llamar cafetera. Cuando estoy trabajando con el constructor por omisión, este constructor no va a recibir información del exterior, es decir, el usuario no necesita proporcionar información para que el método pueda llevar a cabo su tarea. Luego entonces, cuando no necesito información del exterior o ningún dato del exterior para que pueda realizar su tarea, simplemente voy a colocar un par de paréntesis vacíos. Bueno, voy a comenzar con la definición del método y lo que tengo que hacer aquí es simplemente inicializar el valor que va a tener cada uno de los atributos. Por ejemplo, voy a definir el atributo capacidad. Vamos a pensar, por ejemplo, que en este caso yo quiero definir una cafetera que tenga capacidad para 1 litro. Recuerden que en la abstracción que estamos haciendo,
la cantidad y la capacidad de café la vamos a medir en mililitros. Entonces aquí estoy definiendo 1000 mililitros que equivalen a un litro. Será en este caso la capacidad de las cafeteras que se van a poder crear en ese sentido con esta clase. Enseguida voy a definir la cantidad de café y yo estoy decidiendo, por ejemplo, que en este caso las cafeteras que se creen inicialmente por este constructor no tengan nada de café. Entonces estoy definiendo la cantidad como 0 y van a ser además cafeteras que van a estar apagadas. Entonces estoy definiendo el valor false para encendida. Entonces esto significa que si el atributo de clase encendida está en true, significará que la cafetera se encuentra prendida, apagada en caso contrario. ¿Sale? Entonces bueno, vamos a quedar con la definición de este constructor por omisión. Entonces recuerden que estos atributos que yo estoy definiendo, estos tres, yo los defino de acuerdo a lo que yo quiero, siempre y cuando respete las características del problema con el cual estoy trabajando. En este caso, esto está dejando o dejará eventualmente a el objeto en un estado de consistencia. Más adelante, cuando ya le estemos probando, vamos a retomar este tema de la consistencia y vamos a ver qué son los problemas que eventualmente tendríamos y cómo los podemos resolver. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a continuar con el siguiente método que va a ser en este caso el constructor por omisión. Entonces, si el constructor por parámetros, si el constructor por omisión se encargaba de construir un objeto de acuerdo a los deseos y las necesidades del programador, el constructor por parámetros va a ser exactamente lo mismo, pero desde la perspectiva del usuario. Entonces, el constructor por parámetros le va a permitir al usuario que defina su propia cafetera. Entonces, nuevamente tendrá que ser un método público. Sigo trabajando con un constructor, se llama cafetera, pero a diferencia del constructor por omisión, en este caso sí voy a pasar un conjunto de parámetros. Voy a irme por la definición más simple del constructor por parámetros y en este caso es aquel que va a recibir tantos parámetros como atributos de clase tiene definido. Dado que esta cafetera tiene 3 atributos de clase, 2 enteros, un tipo boolean, voy a hacer que el constructor por parámetro reciba exactamente esos 3 parámetros. Vamos a ver más adelante que no es obligatorio siempre que el constructor por parámetro reciba parámetro para todos los atributos de clase. En algunos casos podrá recibir solo uno de ellos o un par o un subconjunto de los atributos, pero no necesariamente siempre vamos a necesitar que el usuario nos mande la información para los 3, en este caso 3 atributos de clase para la cafetera. Pero bueno, voy a ir con la definición del constructor más simple. Entonces voy a comenzar a definir un constructor con el tipo entero y le voy a dar un nombre al parámetro que va a recibir por parte del usuario. Entonces yo podría utilizar los mismos nombres de los atributos de clase, pero de momento voy a elegir nombres diferentes para no meter ruido o ambigüedad, en este caso al momento de la compilación. Entonces, el primero de los atributos que quiero que el usuario mande va a ser lo que corresponde con la capacidad de la cafetera, es decir, cuánto café el usuario quiere que su cafetera reciba. El siguiente parámetro, y para poner más de un parámetro, entonces lo voy a poner separado por una coma. El siguiente parámetro, que va a ser nuevamente un entero, va a recibir en este caso la cantidad de café que el usuario quiere que tenga la cafetera que está construyendo. Y vamos a mandar el tercer parámetro, que es de tipo boolean, que en este caso nos dirá si el usuario quiere que se creen cafeteras apagadas o encendidas. Bueno, esos van a ser la información que voy a esperar del usuario, y en esta primera versión lo que voy a hacer es simplemente tomar cada uno de los parámetros que me va a mandar el usuario y simplemente utilizarlos para poder hacer la inicialización de cada uno de mis atributos de clase. Como ustedes pueden observar aquí, tengo la definición de los dos constructores, constructor por omisión y constructor por parámetros. Vean que la diferencia de estos dos es evidente. Aquí tengo fijo la capacidad, la cantidad y el encendido, mientras que aquí dependerá de lo que el usuario decida al momento de invocar este método.
¿sale? Entonces no sabemos cuáles son los valores que el usuario va a elegir, pero sabemos que en algún momento tendrán que llegar y cuando lleguen, pues esos serán los nombres que en nuestro programa va a manejar internamente y a partir del cual podremos hacer referencia, en este caso para poder hacer inicialización. Muy importante, estoy dejando de momento la definición del constructor en su versión más simple, pero deberé de tener mucho cuidado. Ya lo platicaré cuando estemos trabajando con la interacción de instanciación de la clase. Vamos a ver los diferentes problemas que se pueden suscitar si no tengo cuidado con el constructor por parámetros, porque recuerden que esto depende del usuario y aquí debo de cuidar que el usuario no vaya, en este caso, a cometer alguna inconsistencia al momento de la definición del objeto, que recuerden que ese es uno de los objetivos que tienen los constructores, cuidar que el objeto que se defina sea un objeto consistente. Bueno, en el caso de aquellos métodos que reciban parámetros, será importante que nosotros lo hagamos evidente al momento de definir, en este caso, el comentario de documentación. Entonces, siempre que tengamos parámetros como parte del método, lo que voy a hacer es agregar las etiquetas @param. ¿Cuántas etiquetas @param son las que voy a utilizar? Bueno, serán tantas como atributos de clase o parámetros, perdón, en este caso tengamos definidos dentro del método. Este método recibe 3 atributos, entonces serán 3 las etiquetas param que tendré que definir. En este caso voy a utilizar los nombres que definí para en este caso el atributo de clase, el atributo que va a inicializar o el valor que va a inicializar cada uno de los atributos. Entonces el primero se llama capacidad, muy importante. Aquí sí debo de cuidar cuando estoy definiendo la documentación que el orden de las etiquetas sea justamente el orden que hayamos definido aquí, para que cuando el usuario vea la documentación sepa exactamente cuál es el orden de los enteros y no vaya a tener problemas al momento de hacer la definición. Entonces, en este caso, estamos utilizando el parámetro cap. En este caso, vamos a poner un breve comentario. En este caso, vamos a decir que es un entero que define la capacidad de la cafetera. El siguiente parámetro será la cantidad. Nuevamente es un entero que define cuánto café tiene la cafetera. Y el tercer parámetro, que es en, voy a poner aquí directamente las dos posibilidades que tiene. Vamos a poner aquí true si la cafetera está encendida, falso en caso contrario. Les recuerden que en los comentarios de documentación necesitamos agregar un texto breve que nos diga, que nos dé idea de qué es el tipo de parámetro, en este caso que estoy necesitando, y la forma en cual lo va a tratar o lo va a considerar nuestro programa. Bueno, ya tengo definido en este caso los dos constructores por parámetros. Voy a tomarme la libertad de definir un tercer constructor por parámetros justamente para ilustrar este aspecto que les había comentado. Vamos a poner aquí constructor por parámetros. Entonces, vamos a ponerlo. Bueno, entonces, muy importante. Recuerden que no voy a poder, en este caso, en ningún programa, definir más de un método que se llame exactamente igual y que tenga la misma cantidad de parámetros. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que quiero definir un tercer constructor que me asegure que siempre que lo utilice, las cafeteras estén apagadas, siempre. Es decir, no le voy a dar la posibilidad en este caso al usuario de que pueda decidir si la cafetera está encendida o no, ¿sale? Entonces, si nada más quiero darle la posibilidad de que la cafetera tenga una cierta capacidad y una cierta cantidad, justamente eso es lo que voy a hacer. Voy a definir aquí un parámetro que sea la capacidad y un segundo parámetro que sea la cantidad de café.
Vean que a diferencia de este constructor no estoy utilizando el tercer parámetro porque este parámetro va a ser fijo. Vean además que estoy utilizando el mismo nombre de parámetro, no importa, no pasa absolutamente nada porque no se van a construir dos objetos al mismo tiempo. Claro, entonces se construirán los objetos por separado y cada uno recibirá su valor internamente. Entonces no importa que aquí lo haya utilizado como nombre de parámetro cap y nuevamente aquí utilice el mismo nombre, no pasa absolutamente nada porque recuerden que no se van a hacer al mismo tiempo, ¿sale? Cada uno lo maneja de manera independiente. Entonces, bueno. Decíamos que lo que quiero es que el usuario pueda definir cuál es la capacidad que va a tener su cafetera. Aquí lo tendré definido, la cantidad de café. Y en este caso, decíamos que quiero asegurar que todas las cafeteras bajo esta construcción estén apagadas. ¿Sale? Entonces vean aquí, la diferencia que tengo con respecto al primer constructor por parámetros es que aquí el encendido lo va a dar el usuario y él va a determinar si quiere que estén encendidas o apagadas, mientras que en este tercer constructor siempre estarán apagadas por default, por así decirlo. Entonces solamente tendrán posibilidad de definir la capacidad y la cantidad de café que tienen definido. Nuevamente voy a definir los parámetros y voy a tomar aquí los dos parámetros que ya habíamos definido inicialmente para acelerar un poco el proceso de escritura. Exactamente es la misma connotación que tienen estos dos parámetros. Entonces vean que aquí estoy logrando tener tres tipos de parámetros: el constructor por omisión, el constructor por parámetros que recibe exactamente la cantidad, la capacidad y si está encendido, y este que solamente recibe la capacidad, la cantidad y garantiza que las cafeteras siempre estén apagadas. Vean que aquí dependerá de que el usuario decida. Puede decidir crear una cafetera que esté encendida o que esté apagada de inicio. ¿Sale? Entonces, bueno, esa sería la diferencia que tendríamos en estos tres constructores. Evidentemente pueden surgir dudas durante este proceso que estoy llevando, entonces les voy a agradecer por favor que las dudas que vayan teniendo las vayan dejando directamente en los comentarios que tenga este video. Yo voy a retomar todas esas dudas que vayan surgiendo. Traten de que la duda sea lo suficientemente puntual para que yo pueda atenderla de una forma más eficiente y bueno, estaré resolviendo lo más pronto que se pueda cada una de las dudas que vayan surgiendo en cualquier parte de este proceso. Entonces recuerden que es bien importante, no se queden con las dudas, transmitan las dudas que están teniendo justamente para que las podamos atender, para que las podamos aterrizar, para que las podamos resolver y ustedes puedan tener un mejor entendimiento de los conceptos con los cuales estamos interactuando. ¿Sale? Bueno, ya tengo definidos en este caso mis constructores. Ahora voy con la segunda característica que tengo, en este caso para la cafetera, que son los métodos de acceso. Entonces, bueno, para los métodos de acceso, ¿qué vamos a tener en este caso? Bueno, recuerden que los métodos de acceso son métodos de lectura, son métodos que me van a permitir conocer, saber cuál es el valor que tiene un atributo de clase en un momento determinado. ¿Cuál va a ser este momento? El momento en el que lo invoque. Entonces, bueno, vamos a poner aquí un breve comentario, método de acceso para la capacidad de la cafetera. Entonces recuerden que les había comentado cuál es la regla que vamos a tener en este caso. Los métodos de acceso, deberé de escribir un método por cada uno de los atributos de clase que tengo definido. Entonces, al igual que los constructores, son métodos públicos. Los métodos de acceso son métodos que yo espero como usuario que al momento de que los invoque, el método me dé una respuesta. Siempre que tenga un método o que tengamos que programar un método que nos va a dar una respuesta, necesitamos definir cuál va a ser el tipo de respuesta que yo espero. Este tipo de respuesta dependerá del tipo de atributo de clase al cual yo quiera tener acceso. Hay tres atributos de clase que tenemos definidos aquí. Necesito un método de acceso por cada uno de los atributos. Voy a comenzar con el primero de los atributos, que es cantidad. Vean que cantidad está definido en este caso como entero. Este valor es el que nosotros vamos a utilizar para la respuesta que va a tener nuestro método de acceso. Entonces, si voy a leer el atributo cantidad y el atributo está definido como entero, la respuesta que me dará el método cuando yo haga la pregunta será justamente de este tipo. Entonces, estos métodos van a ser métodos que tienen tipo de retorno y el tipo corresponde con el tipo de dato con el cual hayamos definido el atributo de clase. Bueno, siguiente característica,
son métodos que van a comenzar, o se recomienda en este caso que comiencen con el prefijo get, de obtener o de leer, si lo queremos ver así. Entonces en este caso voy a obtener, en este caso, ¿qué? Vamos a obtener la capacidad. ¿Sale? Bueno, entonces recuerden, estamos utilizando notación camel case. La segunda palabra en este caso va a comenzar con mayúscula. Muy importante. Todos los métodos, salvo los constructores, vean que los constructores, estoy tomando la característica de que se llamen igual que la clase, y la clase pues comienza con letra mayúscula. Son los únicos métodos que van a tener esta característica. De ahí en fuera, todos los otros métodos, set, métodos get, métodos calculadores, todos ellos deberán de comenzar con una letra minúscula, ¿sale? Esa es una convención que estamos tomando como parte de la programación de nuestros métodos. Muy importante que ustedes la consideren. Bueno, el método de acceso va a leer la información que tenga el atributo definido en el momento en el que se haga la invocación. Es decir, no necesito que el usuario me mande ninguna información del exterior para que pueda realizar, en este caso, este proceso. Por lo tanto, los métodos get van a ser métodos que no van a recibir parámetros. Por eso voy a utilizar lo mismo que utilicé para el constructor por omisión, que simplemente colocaba un par de paréntesis vacíos. Bueno. Vamos a comenzar con el cuerpo de programación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el método get? El método get me debe de devolver el valor que tenga definido, en este caso, el atributo capacidad. Entonces, siempre que tenga un método get dentro del cuerpo de programación, voy a encontrarme la palabra reservada return. Return va a ser, en este caso, la sentencia o la instrucción que voy a utilizar para que el método get pueda funcionar. En este caso, ¿qué tiene que hacer el método get? Devolverme la capacidad, en este caso, de la cafetera. ¿Sale? La que tenga definida en el momento en el que se haga la invocación. Y es lo único que tengo que hacer para el método get. ¿Sale? Entonces vean que la razón por la cual estoy colocando un tipo de retorno aquí es porque me va a devolver justamente el valor que tenga definido la capacidad. Y la capacidad está definida como entera. ¿Sale? Un aspecto importante cuando estemos trabajando con el return es que el return solamente puede devolver un solo valor a la vez. Ya veremos más adelante cómo le hago para que pueda devolver más de un valor, pero aquí solamente está definiendo un solo valor. ¿Sale? Bueno, eso es lo único que necesito para el método de acceso para la capacidad, nuevamente. En este caso, como el método me va a dar una respuesta, necesito indicarle al usuario que es un método que tiene justamente esa capacidad. Para indicarlo, dentro del comentario de documentación voy a utilizar una etiqueta, que en este caso será la etiqueta @return. Entonces, en return vamos a decirle cuál es el tipo de respuesta que estoy esperando. En este caso, pues será una respuesta de tipo entera. Y voy a agregar un breve comentario que me indique qué significa este valor entero. Entonces, vamos a poner aquí entero, que indica la capacidad actual de la cafetera. Bueno, vamos con el siguiente método de acceso. Pues vamos a poner aquí. Voy a aprovechar para copiar el comentario de documentación para no escribir tanto. Y vamos a poner aquí método de acceso para la cantidad de café de la cafetera. Ahorita modifico el return. Vamos primero con la definición. Entonces vamos a tener aquí, en este caso, es un método público, en este caso que va a devolverme un valor de tipo nuevamente entero. En este caso se llamará getCantidad. Nuevamente es un tipo de retorno entero porque el atributo de clase para la cantidad es un valor de tipo entero. ¿Sale? Entonces esa es la respuesta que yo espero cuando se invoque este método. Y lo que voy a hacer simplemente como parte de la programación es devolver la cantidad de café. ¿Sale? Entonces voy a modificar el comentario de documentación. En este caso indica la cantidad actual de café de la cafetera. ¿Sale? Bueno, vamos con el último método de acceso. Nuevamente voy a copiar aquí el comentario de documentación. Y vamos a definir, es nuevamente un método público. El siguiente atributo que quiero poder leer es el atributo encendida. Tiene una respuesta de tipo boolean, entonces vamos a utilizar aquí boolean get encendida.
Entonces vean que en este caso lo que estoy utilizando para la definición de nuestros métodos get es el prefijo get seguido del nombre del atributo que estoy intentando leer. Entonces es get capacidad si quiero leer la capacidad de la cafetera, get cantidad si quiero leer la cantidad actual de café, o get encendida si quiero saber si la cafetera se encuentra encendida o apagada. Bueno, en el return simplemente vamos a decirle que me devuelva el valor de encendida y vamos a cambiar aquí la respuesta. Entonces en este caso la respuesta tiene que ser de tipo boolean y vamos a poner aquí true si la cafetera está encendida, false en caso contrario. Bueno, ya lo tengo aquí definido y vamos a continuar. Entonces, bueno, ya tengo definidos aquí los métodos get. Vamos con los siguientes métodos. En este caso será los métodos modificadores. Método modificador para la capacidad de la cafetera. Bueno, vamos. Nuevamente, los métodos set, como les comentaba, van a ser métodos modificadores. Van a ser métodos que me van a permitir cambiar el estado de alguno de los atributos que tenga definido en la clase. Esa será la manera a partir de la cual el usuario va a poder interactuar con estos valores y va a poder cambiarlos a conveniencia cuando se requiera. Entonces, nuevamente, como los métodos get van a ser métodos públicos, en este caso, el tipo de dato que vamos en este caso, a diferencia de los métodos get, recuerden que van a ser métodos que me van a dar una respuesta, es decir, cuando yo le pregunte, el método me va a responder. En el caso de los métodos set, estos métodos van a ser métodos que no me deben devolver ninguna respuesta. Cuando un método no devuelve respuesta, va a ser, o decimos que es un método void. Muy importante y, ojo, les había comentado, los constructores también son métodos que no tienen tipo de retorno, es decir, que no me dan ninguna respuesta, pero en este caso no necesito hacerlo evidente, ¿sale? A diferencia de los métodos modificadores, aquí sí tengo que hacer evidente que el método no va a devolver absolutamente nada. Bueno, entonces van a ser métodos void. A diferencia de lo que sucede con los métodos get, van a comenzar con el prefijo set seguido del nombre del atributo que quiero modificar. Entonces vamos a seguir en orden, no necesariamente tienen que ser así, pero bueno, los estoy definiendo en este caso en el mismo orden. Entonces set capacidad. Ahora bien, en este caso estos métodos van a permitirle al usuario desde el exterior poder hacer la modificación de alguno de estos atributos. Para que pueda ocurrir esta modificación necesito entonces que el usuario me indique cuál es el valor con respecto al cual quiere hacer la modificación. Entonces, en este caso los métodos set van a ser métodos que van a recibir un parámetro. ¿Cuál es el tipo de parámetro que voy a mandarle? Pues nuevamente depende del tipo del atributo que quiero modificar. Quiero modificar en este caso la capacidad, por lo tanto, esta está definido de tipo entero y entonces el usuario tendrá que hacerme llegar justamente un valor en ese sentido. Entonces, voy a ponerle un nombre al valor que eventualmente el usuario va a definir. Muy importante, aquí solamente estoy definiendo lo que va a suceder. No sé cuándo vaya a suceder ya en particular y el valor que el usuario vaya a definir. Eso ya lo veremos en un segundo momento, que es cuando creemos un objeto de esta clase. Por lo pronto, solamente estoy diciendo lo que en la generalidad va a suceder al momento de hacer la invocación del método set. Entonces, el usuario tendrá que definir algún valor entero y este es el valor entero que vamos a utilizar para poder hacer la modificación. Entonces, nuevamente lo que voy a hacer aquí es simplemente definir la nueva capacidad, en este caso que va a tener la cafetera. Vean que cuando tengo métodos void no tengo que agregar ninguna sentencia return. La sentencia return la agregamos cuando tengo un método que tiene tipo de retorno. Aquí el tipo de retorno es vacío, por así decirlo. Luego entonces no necesitamos agregar ninguna sentencia return porque no tiene ningún sentido, dado que el método no me va a dar ninguna respuesta.
¿Sale? Nuevamente estoy dejando la programación más sencilla para este método, pero habrá que tener mucho cuidado porque recuerden que el objeto en todo momento debe de estar en estado consistente. Más adelante veremos algunos efectos que podríamos tener nocivos al momento de invocar este método si yo no tengo el debido cuidado. En una siguiente versión lo estaremos trabajando. ¿Sale? Entonces, bueno, cuando un método recibe un parámetro desde el exterior, tengo que avisarle al usuario, por lo tanto voy a definir aquí una etiqueta @param, donde voy a establecer en este caso el nombre del parámetro que estoy esperando recibir y un breve comentario de lo que significa. En este caso va a ser un entero que define la nueva capacidad de la cafetera. Un comentario breve que me diga para qué sirve este método. ¿Sale? Bueno, vamos con el siguiente método modificador. Entonces voy a copiar el comentario de documentación y vamos con el siguiente método. Entonces, método público, nuevamente es un método void porque no va a darme ninguna respuesta y voy a hacer la modificación del siguiente atributo que será setCantidad. Nuevamente, el atributo cantidad es un atributo que yo definí de tipo entero, por lo tanto, el valor que yo voy a esperar, en este caso que el usuario defina, va a ser justamente un atributo, un valor en ese mismo sentido. Vamos a ponerle aquí nombre a el valor que el usuario eventualmente mandará cuando ocurra, y simplemente para poder hacer referencia dentro del método. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el método setCantidad? Tomar el valor que diga el usuario y actualizar el valor de la cantidad. Nuevamente, método void, no llevo ninguna sentencia return. Vamos a hacer el cambio en la comentario de documentación, pues aquí se llama cant, y es un entero que define la nueva cantidad de café. Vamos a poner aquí la nueva cantidad de café de la cafetera. ¿Sale? Vamos con el último método modificador. Voy a copiar nuevamente el comentario de documentación. Lo voy a poner aquí. Bueno, nuevamente va a ser un método público. Método void, no espero ninguna respuesta. Y será el método setEncendida. Nuevamente voy a esperar que el usuario me mande justamente el estado de la cafetera al cual lo quiere cambiar. Lo voy a llamar en. Y lo que debe suceder aquí es simplemente encendida. Va a tomar este valor y con eso va a cambiar el estado. Entonces aquí el parámetro se llama en. Parámetro se llama en. Y vamos a poner aquí true si está encendida. False en caso contrario. Bueno, ok. Entonces ya tengo en este momento definidos los métodos get, los métodos de acceso, ya tengo los métodos set, que son los métodos modificadores. Entonces voy a programar en este caso lo que sucede con los métodos calculadores. Entonces vamos a comenzar con los métodos que tengo definidos justamente en el orden en el que están marcados. Entonces vamos con el método para vaciar la cafetera. Bueno, ¿qué va a suceder en este caso? Entonces les decía, todos aquellos métodos que no sean métodos constructores, que no sean métodos set, métodos get, van a ser métodos calculadores. Entonces, bueno, va a ser un método público. En este caso, yo quiero que al momento de vaciar la cafetera no me dé o no me devuelva en este caso ninguna respuesta en particular. Entonces recuerden, devolver una respuesta significa que el método, como en los métodos de acceso, tenga tipo de retorno. Cuando el método no quiero que me dé ninguna respuesta, entonces los definimos en este caso como métodos de tipo void. ¿Sale? Entonces en este caso el método se va a llamar vaciar. No voy a recibir ninguna información del usuario, es decir, lo que yo quiero es que independientemente de la cantidad de café que se tenga definido en el momento en el que ocurra la invocación de este método, la cafetera quede vacía. Entonces, recuerden que la cafetera tiene tres atributos. El atributo que controla la cantidad de café se llama cantidad. Entonces, si yo quiero que una cafetera se encuentre vacía, significa que la cantidad de café que tiene en ese momento tiene que ser
0. Entonces vamos a poner aquí explícitamente cantidad 0. Entonces vean que siempre que se haga la invocación, cuando esto ocurra, lo que va a suceder es que no importa la cantidad de café que se tenga actualmente, vamos a llevar esta cantidad a 0. Y eso significará que la cafetera se encuentra vacía. ¿Sale? Bueno, vean que es un método que no tiene tipo de retorno, no utilizo etiqueta param en la comentario de documentación y tampoco tiene ningún parámetro, por lo tanto no utilizo ninguna etiqueta param, ¿sale? Simplemente va el objetivo que tiene este método. Vamos con el siguiente método calculador, que en este caso será el método para llenar la cafetera. Nuevamente, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí, al igual que sucede con el método vaciar, no me va a interesar cuánto café tenga actualmente. Podría, en una versión más avanzada, quizás para la cafetera, podríamos decir, dime cuánto café tienes y entonces proporcionarle exactamente la cantidad necesaria de café para que pueda alcanzar la capacidad máxima. Aquí no me está preocupando en ese sentido cuál es la cantidad de café que tiene actualmente. Lo único que necesito hacer es que en el momento en el que se haga la invocación de este método, se lleve a la cafetera a su capacidad máxima. Entonces, bueno, va a ser nuevamente un método público. No quiero que me dé ninguna respuesta, simplemente quiero que realice la operación. El método se va a llamar, en este caso, llenar. No necesito, como les comentaba, mandarle una cierta cantidad de café porque no me interesa cuánto café tiene actualmente, sino simplemente llevarla a su capacidad máxima. Bueno, entonces recuerden, tengo dos atributos, el que controla cuánto le cabe y cuánto tengo. Entonces, para que la cafetera se encuentre llena, lo que debe de suceder es que la cantidad de café debe de ser igual a la capacidad. Entonces, esto nos va a permitir que en el momento en el que se haga la invocación, si así lo deseamos, nos olvidemos de la cantidad de café que tiene actualmente y lo podamos en este caso llevar a su capacidad máxima. ¿Sale? Bueno, vámonos con el siguiente método, que serían los métodos. Voy a dejar ahorita los métodos servir y voy a irme a los métodos está vacía o está llena. Entonces vamos con el siguiente método. El siguiente método calculador es método para saber si la cafetera está vacía. Bueno, vamos a ver. Entonces nuevamente, ahora, a diferencia de lo que sucedía con los métodos vaciar y llenar, que no me interesaba tener una respuesta, sino que simplemente llevara a cabo su tarea, ya sea la cantidad de 0 o la cantidad de la capacidad. En el caso de saber si la cafetera está vacía, aquí sí me interesa que el método tenga la capacidad de poderme responder. Entonces vamos a tener aquí un método público que va a ser, a diferencia de lo que sucede arriba, en este caso este método sí necesito que tenga la capacidad de responderme. ¿Qué es lo que quiero que me responda? Pues quiero que me dé un valor que me permita saber cuál es el estatus que tiene la cafetera. Hay varias formas a partir de las cuales se puede modelar este método. Yo voy a optar por la forma más simple, que es utilizando el valor boolean. En este caso utilizo un valor boolean porque solamente necesito dos estados. Si está vacía, que me dé una respuesta. Si no está vacía, que me dé otra respuesta. Son los únicos dos valores que necesito y el tipo boolean me sirve muy bien para poder realizar esta labor. Entonces, bueno, el método se llamará está vacía. Nuevamente no requiero ninguna información del usuario o del exterior porque lo voy a hacer directamente con los datos que tenga en este momento definido el objeto. Cuando eso ocurra, y recuerden que cada vez que tengo un método que tiene tipo de retorno, significa que el método tiene una respuesta. Y entonces aquí vamos a poner un return. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, muy importante. El saber si la cafetera está vacía o no depende directamente de qué valor tenga cantidad. Es decir, si la cantidad está igualada a 0, significa que la cafetera en este caso no tiene ningún café, ninguna cantidad de café. ¿Sale? Bueno, entonces hay varias formas a partir de las cuales la podremos modelar. Voy a poner aquí una y voy a dejarla aquí en explícito y al final no va a ser la que voy a utilizar, ¿sale? Pero simplemente la voy a ilustrar. Bueno, entonces aquí lo que yo tendría que hacer es hacer una pregunta. Decir, si la cantidad es igual con 0, entonces lo que tendremos que hacer es devolver verdadero. ¿Por qué? Porque la cafetera estaría vacía. Si no, tendríamos que devolver falso.
¿Sale? Entonces vean aquí. Estoy haciendo la evaluación de una expresión booleana. En este caso estoy preguntando si la cantidad es igual. Recuerden que el operador de comparación en Java es igual y estoy verificando que sea igual a 0. Si esta expresión booleana es verdadera, entonces entra a este cuerpo de decisión que es el de la rama verdadera y devolvería como valor booleano este true. Si esta cantidad no es igual a 0, significa que la cafetera tiene una cierta cantidad de café, no sé cuánto, pero sé que no está vacía, entonces devolveríamos en este caso falso. Ahora bien, muy importante, esta es una expresión booleana, es decir, esta expresión ya tiene como respuesta un valor falso o un valor verdadero, depende de si la condición se cumple o no. Dado que ya tengo una expresión booleana, en este caso, puedo ahorrarme estas líneas de código que estoy utilizando para poder revisar, en este caso, la cantidad de café y simplemente puedo mandarle directamente la expresión booleana, es decir, cantidad igual con 0. Entonces, si la cantidad actual vale 0, entonces 0 es igual a 0, la respuesta sería verdadera y eso es lo que estaríamos devolviendo. Si la cantidad es diferente de 0, el resultado de esta expresión booleana sería falso y eso sería prácticamente lo que estaríamos devolviendo. ¿Sale? Bueno. Entonces, nuevamente vean que en este caso, este método tiene tipo de retorno, tiene una respuesta, por lo tanto, tengo que avisarle al usuario a través de un @retorno. Entonces, en este caso voy a devolver un valor booleano y en este caso será true si está vacía, falso en caso contrario. Bueno, vamos con el siguiente método, que sería el método está llena. Entonces vamos a poner aquí, comentario de documentación, método para saber si la cafetera está llena. Entonces, nuevamente será un método público, al igual que sucede con el método está vacía, yo quiero que cuando le haga la pregunta al método, el método me pueda dar una respuesta. Entonces, en este caso, la respuesta también es solamente en dos sentidos, la cafetera está llena o no está llena. Entonces voy a utilizar nuevamente el tipo boolean. Vamos a llamar a este método está llena. Y nuevamente, ¿qué es lo que necesito hacer? En este caso, nuevamente, tendría que hacer una pregunta sobre la cantidad. Si la cantidad es igual a la capacidad, de hecho eso es lo que definimos al momento de llenar. Para poder llenar una cafetera necesito llevar la cantidad exactamente a la capacidad máxima que tenga la cafetera en el momento que se haga la invocación. Bueno, luego entonces, para saber si la cafetera está llena, necesitaría hacer esa pregunta. Una pregunta muy similar a lo que pregunté cuando o para saber si la cafetera está vacía. Es decir, si la cantidad en este caso es igual a la capacidad, entonces devolvería verdadero y si no, devolvería falso. Como sucedió anteriormente, no necesito poner la estructura de decisión, simplemente basta con mandarle directamente en el return la expresión booleana, es decir, cantidad igual con la capacidad. Bueno. Entonces, nuevamente, si esta cantidad es igual a la capacidad, entonces esta expresión booleana es verdadero y eso es lo que se devuelve aquí. Si la cantidad es diferente de la capacidad, esta expresión booleana es falso y es lo que se devolvería aquí. Bueno, como el método tiene tipo de retorno, vamos a avisarle al usuario con un @return. En este caso es un valor booleano y nuevamente true si está llena, falso en caso contrario. Vamos entonces ahora con el penúltimo método, que es el método que nos va a permitir servir una taza de café. Recuerden que en la especificación que estamos teniendo para el método servir una taza de café, estamos asumiendo que el tamaño de la taza de café es estándar y que le caben exactamente 150 mililitros de café. Bueno, entonces vamos a poner aquí el penúltimo método calculador, que será método para servir una taza de café. Entonces, nuevamente, se trata de un método público.
En este caso, no necesito tampoco que el método me dé una respuesta al momento de hacer o de servir una taza de café. Podría hacer que me avise que ya la sirvió o que no la ha servido, pero en este caso voy a optar por definir un método que no me dé ningún tipo de respuesta. Es decir, voy a definir un método que sea void. En este caso voy a llamarlo el método servir taza, y como el tamaño de la taza es estándar, entonces no necesito indicarle cuál es la capacidad. Todas las tazas para esta abstracción les va a caber exactamente la misma cantidad de café, que son 150 mililitros. Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer al momento de hacer o de servir la taza? Al momento de servir la taza vamos a regresar al PDF, lo que dice el método servir una taza de café. Dice, debe permitir servir una taza de café. Se asume que el tamaño de la taza es estándar y le caben 150 mililitros de café. Bueno, entonces, antes de servir la taza de café, lo primero que necesito garantizar es, como se puede adivinar, es que la cafetera tenga café. Entonces, justamente me voy a apoyar en uno de los métodos que ya programamos. Es decir, ya tengo un método que me permite saber si la cafetera está vacía. Entonces, yo lo que quiero aquí es asegurarme que la cafetera no esté vacía. Recuerden que el método está vacía me devuelve verdadero, si está vacía, falso en caso contrario. ¿Qué es lo que necesito aquí? Es establecer una pregunta negada. Entonces recuerden que dentro de los operadores lógicos que tenemos dentro de Java, tenemos el operador de negación. Entonces el operador de negación es el signo de admiración invertido. Entonces esta expresión booleana que estoy escribiendo es literal y la puedo leer así. Esto es no o not. Entonces en este caso, si este método me permite saber si una cafetera está vacía, la expresión completa sería o la leería como no está vacía. ¿Sale? Entonces, si no está vacía, significa que tiene café. Ahora, necesito garantizar que si voy a servir una taza de café, tengamos exactamente esa cantidad de café. Entonces voy a combinar mi condición porque necesito asegurar que la cantidad de café sea de al menos 150 mililitros. Vean que en este caso estoy colocando mayor o igual, es decir, si hay más café no pasa nada, pero si no, al menos necesitaría tener 150 mililitros de café. Si esta condición se cumple, entonces lo que voy a hacer es justamente servir la taza. ¿Qué significa servir la taza? Servir la taza significa restar a la cantidad actual de café los 150 mililitros que acabo de servir. Entonces, para lograr esto, voy a trabajar con la cantidad y voy a utilizar un operador compuesto, en este caso menos igual, con los 150 mililitros de café. Recuerden que esta instrucción lo que significa es literalmente la cantidad es igual a lo que tengo actualmente en la cantidad menos los 150 mililitros de café que acabamos de servir. ¿Sale? Bueno, ahora bien, si no se cumple alguna de las condiciones de arriba, es decir, que esté vacía o que la cantidad sea menor a los 150 mililitros, le voy a mandar un mensaje al usuario. Entonces voy a utilizar aquí el system.out.println. Vean que en este caso estoy utilizando system.out, a diferencia de lo que estuvimos trabajando en clase, porque al momento de definir mi clase no he hecho ninguna importación estática. Si yo hubiera hecho la importación estática de import static java.lang.system.asterisco, podría ahorrarme en este caso el system dentro de la sentencia println. No estoy haciendo la importación estática porque solamente será quizás uno o dos println los que voy a estar utilizando. Entonces realmente no tiene ningún sentido hacer la importación estática, pero si ustedes desean pueden hacerla sin ningún problema. Bueno, entonces en este caso lo que voy a decir es simplemente no puedo servir la taza porque no hay café suficiente. Vamos a poner aquí, no hay café suficiente. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí más bien. No puedo. No hay café suficiente. ¿Sale? Listo. Bueno. Y con esto entonces ya tendríamos programado el método servir. Entonces, muy importante. Vean que en este caso estoy colocando una condición, es decir, no estoy sirviendo directamente la taza de café porque recuerden que en la abstracción que estoy trabajando, la cafetera no tiene cantidad ilimitada o capacidad ilimitada. Entonces, sí necesito garantizar que se tenga café y que se tenga exactamente
la cantidad de café que quiero servir. ¿Sale? El último de los métodos sería el método servir una cantidad cualquiera de café, es decir, si yo trajera en este caso un termo, cualquier otro recipiente que pueda absorber más café que la taza, entonces la taza de café no me serviría porque no puedo garantizar que el recipiente que voy a utilizar sea exactamente en múltiplos de 150. Entonces, como eso no se puede garantizar, entonces voy a dar la posibilidad de que alguien pueda servir una cantidad cualquiera de café. Nuevamente, ¿qué se necesita cuando voy a servir una cantidad cualquiera de café? Verificar que la cafetera tenga café, es decir, que no está vacía, y que se pueda proporcionar la cantidad de café que el usuario indique, es decir, la cantidad de café que el usuario quiera servir. En caso de que no se disponga de la cantidad solicitada, lo que se va a hacer es servir, a diferencia de lo que sucedió con la taza de café, vean que al momento de programar la taza de café, si no tengo los 150 mililitros, le estoy diciendo no puedo porque no hay café suficiente. En el caso de que servir una cantidad cualquiera de café, si no me alcanza para la cantidad de café que el usuario está indicando, voy a servir el café que se tenga en ese momento. ¿Sale? Bueno, entonces vamos con el último método. Entonces vamos a poner aquí método para servir una cantidad cualquiera de café. Bueno, entonces en este caso también será un método público. Como anteriormente sucedió, no quiero que el método me dé ninguna respuesta y el método se va a llamar servir cantidad. Bueno, en este caso, a diferencia de la taza, como recordarán, les había comentado, las tazas son de tamaño estándar, no tengo que decirle cuánto café tiene que servir. En el caso de servir cantidad, sí lo necesito. Entonces, en este caso, vamos a tener aquí un entero con la cantidad de café que queremos servir. ¿Sale? Entonces, bueno. Nuevamente, como sucedió con servir taza, tengo que preguntar. Primero recuerden, necesito garantizar que tenga café, es decir, que la cafetera no esté vacía. Y además, necesito garantizar que tenga la cantidad justa de café para poder solventar la necesidad del usuario. Es decir, necesito asegurar que la cantidad actual de café sea mayor o igual, en este caso que Kant. Vean que a diferencia del método anterior, aquí dejé fijo los 150 porque ya los conocía. Aquí no sé cuánto café el usuario me vaya a solicitar, entonces estoy utilizando o estoy dejando esta cantidad en términos de que la cantidad del usuario de café que desee servir. ¿Sale? Entonces, si esta condición se cumple, entonces lo que voy a hacer es servir esa cantidad de café. ¿Qué significa servir esa cantidad de café? Pues simplemente restarle a la cantidad actual la cantidad que el usuario haya indicado. Es decir, esta sentencia implica que la cantidad de café sea actualizada con lo que tenía actualmente de café menos la cantidad que el usuario me acaba de solicitar. ¿Sale? Ahora bien, en el else de servir taza, simplemente le mandaba un mensaje al usuario indicándole que no podía servirlo, pero en el caso del método servir una cantidad cualquiera, en este caso me dice que se debe servir la cantidad de café que se tenga en ese momento. Entonces, significa en este caso que en el else lo que vamos a hacer aquí es servir la cantidad de café, significa dejar a la cafetera pues vacía. Entonces, la cantidad la vamos a dejar en este caso en 0. ¿Sale? Bueno, entonces ya tengo programados los métodos. Muy importante, vean que en el método servir taza es un método void, es decir, no tiene tipo de retorno, por eso no ocupo etiqueta return. Y en servir taza tampoco le estoy mandando ningún parámetro porque todas las tazas son de 150 mililitros. A diferencia del método servir cantidad, sigue siendo un método void, no voy a utilizar ninguna etiqueta return, pero en este caso sí estoy teniendo en este sentido un parámetro que es la cantidad de café que el usuario quiere servir. Entonces voy a mandarle aquí una etiqueta para el parámetro se llama Kant y es un entero que indica la cantidad de café a servir. ¿Sale? Bueno. Entonces, ya tengo definidos todos los métodos que me pide, en este caso, la especificación de nuestra cafetera. Y entonces voy a proceder a cerrar la clase. Vamos a poner aquí, fin cafetera. Y vamos a hacer una revisión de la indentación para ver que no tengamos ningún problema. Vean aquí, ya se marcó la indentación. Voy a retirarla utilizando este método de remove CSG. Y bueno, ya quedó mi código
en este caso identado. Entonces vamos a compilarlo. Entonces le voy a dar aquí clic en mi cinta de opciones, en este icono de más, que es la opción que tiene JGrasp para hacer la compilación del programa. Recuerden que estoy escribiendo el programa desde cero. El programa no está guardado en mi computadora y para que lo pueda compilar necesito que el programa existe, en este caso la clase. Entonces aquí me manda un aviso. Esto sucede en todas las herramientas, indicando que necesitamos primero guardar nuestro archivo. Entonces aquí le voy a decir que si lo guarde, voy a elegir alguna ubicación. Voy a dejarlo, por ejemplo, en el escritorio. Aquí, cafetera. Vean que ya debo de garantizar. Recuerden siempre que vamos a guardar una clase para que se pueda compilar. Necesito garantizar que el archivo en donde se va a guardar, es decir, mi código fuente, se llame exactamente igual que la clase que tenemos definida. Entonces, la clase se llama cafetera. Por lo tanto, el archivo se va a llamar cafetera con la extensión .java. Entonces, bueno, voy a guardar, en este caso, mi programa. Comienza la herramienta de compilación y después de un momento me indica que mi clase ya quedó completamente compilada. Muy importante, vean que en esta clase no tengo definido o no definí, al menos al momento, ningún método main. Entonces, esto es importante. Si una vez que ya está compilada, yo me fuera a la herramienta de ejecución de la clase y yo le doy, en este caso, clic ejecutar, vean que en este caso JGrasp me dice que no puede hacer la ejecución porque no encontró ningún método main. Entonces, como les había comentado en algún momento en las clases que tuvimos, a partir de este momento nuestros programas se van a componer de al menos dos archivos. Uno que es en donde vamos a capturar la generalidad de todos los objetos y un segundo programa en donde vamos a hacer uso de esa generalidad a través de la instanciación de clase, es decir, a través de la generación de un objeto en particular para poder hacer interacción con toda la funcionalidad que acabamos de definir. Entonces, muy importante, si ustedes intentan ejecutar una clase directamente, lo más probable es que la herramienta les diga que no se puede hacer la ejecución porque no se tiene la implementación del método main. Recuerden que el método main es lo que caracteriza este tipo de programas que estamos definiendo, que se conocen como aplicaciones. Entonces, para probar el resultado de una clase, necesitaremos una clase que haga esta implementación. Bueno, aquí simplemente voy a dar OK. Entonces, bueno, ya tengo definida ahorita la clase. Ahorita se supone que la clase ya funciona, pero pues necesitaríamos probarlo, ¿sale? Entonces, en el siguiente video, lo que voy a hacer es, vamos a instanciar esta clase, es decir, vamos a aprovechar esta capacidad que tiene la clase para poder hacer fabricación de objetos. Vean que aquí tengo tres formas de fabricar objetos, ya lo veremos en su momento, y vamos a poder hacer la interacción. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Recuerden, si tienen alguna duda sobre el proceso que fui ilustrando en la programación, lo dejan por favor en los comentarios. Si tienen alguna retroalimentación, si piensan que la explicación va muy rápida o cualquier aspecto en particular, por favor déjenlo ahí. Recuerden que todos sus comentarios aportan y lo que estamos buscando es generar un entorno que nos permita tanto a nosotros poder brindarles material de calidad como a ustedes tener un material que les pueda funcionar y que les ayude para tener el entendimiento de los elementos del paradigma orientado a objetos enfocado hacia las actividades que vamos a tener en un futuro cercano para hacer la evaluación. ¿Sale? Entonces, por mi parte es todo. Los dejo con este video y bueno, pues muchas gracias por su atención.